Increíble historia. Empleada descubre a niña perdida en el parking, su origen billonario revelado. El bullicio de la Ciudad de México nunca se detiene. Las calles vibran con el ruido de los automóviles y el murmullo de las conversaciones, pero para Valeria, todo ese ruido se transforma en un eco distante mientras su mente se ahoga en pensamientos. Desde la muerte de su esposo, la presión sobre sus hombros se ha vuelto un peso insoportable. Cada día en la oficina de publicidad, sus colegas de clase alta la subestiman, ignorando su talento y dedicación. Valeria anhela que la vean más allá de su apariencia, un producto de un mundo diferente, el de la lucha diaria. Ese día, tras un largo turno de trabajo, su mente aturdida lucha contra la frustración acumulada. Al salir, su mirada se detiene en un rincón oscuro del estacionamiento, una niña solitaria, acurrucada en el frío cemento. Sofía, dice la pequeña, y su voz tiembla como si cargara con el peso de 1000 preocupaciones. Valeria siente un tirón en su corazón, recuerda la niñez perdida entre responsabilidades y dolores. A pesar de sus propios problemas, su instinto maternal la empuja a acercarse. Sin pensarlo 2 veces, la lleva a casa, donde la calidez de su hogar podría envolver a esa chiquilla asustada. Mientras meditan en la sala abarrotada de muebles viejos y recuerdos de su esposo, la conexión entre ambas se fortalece. Valeria siente que cuidar a Sofía no solo implica brindarle refugio, sino también protegerla del oscuro mundo que acecha. Sin embargo, algo en la mirada de la niña la inquieta. Sofía no es solo una niña perdida, es un ancla atrayendo secretos que podrían destruir lo poco que Valeria ha logrado reunir en su vida. Al investigar más sobre la familia de la pequeña, se entera de que su historia es un laberinto lleno de traiciones y dinero, convirtiéndola en un objetivo para quienes buscan aprovecharse de su fortuna. Mientras Valeria forma un vínculo con Sofía, se enfrenta a un dilema interno. ¿Debería seguir luchando por la dignidad de su vida sencilla, o arriesgarlo todo para ayudar a la niña que claramente necesita más que un refugio? La angustia la consume. En la oficina, sus colegas aumentan las críticas, intentando desacreditar su trabajo. Valeria siente que el aire se vuelve denso, cada palabra venenosa golpea su autoestima y provoca un estallido de dudas. Su mente acelera, imaginando un futuro donde su esfuerzo se desdibuja, mientras Sofía se convierte en la clave de todo lo que anhela. Pero, ¿a qué costo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la presión que siente Valeria aumenta con cada día que pasa. Las noches se vuelven cada vez más tensas, y la oscura historia de la familia de Sofía se despliega como un rompecabezas que amenaza con separarlas. En un momento crítico, observa a Sofía jugando en su sala, llena de risas, y se siente desgarrada. ¿Debería ignorar las advertencias que resuenan en su cabeza y luchar por una vida que jamás imaginó? ¿Es Sofía el camino a un nuevo comienzo o la causa de su ruina? Valeria está atrapada en un mar de incertidumbre, donde los dilemas morales se entrelazan con las ambiciones perdidas. La riqueza que podría cambiarlo todo y el miedo a perder lo que ya tiene. La decisión que debe tomar dejará su huella en ambas vidas. La angustia alcanza su clímax y en un momento de revelación, se pregunta si realmente puede encontrar un equilibrio entre proteger a Sofía y reclamar su propia dignidad. La batalla está apenas comenzando. Y el destino de ambas está al borde de un abismo. La semana siguiente se presentó como un campo de minas. Cada día una nueva amenaza podría hacer estallar las inseguridades acumuladas de Valeria. La presión en su trabajo era palpable, sus compañeros apenas disimulaban su desdén. Hoteles de lujo y cenas en exclusiva eran sus temas de conversación, mientras ella empacaba su almuerzo en recipientes de plástico. La imagen de Sofía, con su sonrisa inocente y su risa, se convirtió en un salvavidas y, al mismo tiempo, una carga abrumadora. Valeria decidió que era el momento de tomar el control de su vida.
No podía permitir que la falta de respeto de sus colegas la derrumbara. Comenzó a poner más empeño en su trabajo, creando propuestas publicitarias innovadoras que desafiaban las convenciones. Cada noche, se sentaba con Sofía a ayudarla con sus tareas, sumergiendo su mente en el mundo de las letras, mientras su corazón luchaba entre dos realidades, su vida difícil y el deseo de escalar socialmente. La conexión con la niña se volvió su refugio, pero también un recordatorio constante de su propia vulnerabilidad. Una mañana, mientras Valeria le leía un cuento a Sofía, se dio cuenta de que la pequeña le brindaba más que compañía, era su fuente de inspiración. La chispa en los ojos de Sofía brillaba como un faro, recordándole que en el fondo había una lucha por lo que realmente quería. Valeria comenzó a explorar su propio potencial, buscando oportunidades para sobresalir y hacerse notar en su trabajo. Una tarde, al reconocer su progreso en una campaña, entregó una presentación ante la dirección de la agencia. En lugar de tintes de inseguridad, su discurso fluyó con confianza. Los rostros serios de sus superiores la observaron atentamente, y Valeria sintió que, por primera vez, la respetaban. Pero cuando terminó, sus compañeros no tardaron en criticarla, intentando minimizar su esfuerzo. Fue un golpe inesperado que la obligó a tomar una dura decisión: no permitir que la opinión de otros moldeara su autoestima mientras esa lucha interna se acentuaba. El hilo que las unía a ella y a Sofía parecía deshacerse. Valeria se dedicaba a fortalecer su carrera, pero la niña siempre la llamaba desde la trinchera de su corazón. Una noche, después de una discusión con un colega sobre su nueva estrategia de marketing, Valeria regresó a casa, frustrada. Mirando a Sofía al final del pasillo, comprendió que no podía abandonar la crianza de la niña en su intento por cambiar su vida. Necesitaba un equilibrio, así que decidió hablar con el director de la agencia sobre su inquietud, el deseo de ser vista no solo por su trabajo, sino como la mujer fuerte que había logrado superar adversidades. Era momento de hacerse escuchar de una vez por todas. Con cada palabra, un peso se despejaba, pero la repentina intromisión de un mensaje alarmante erguía la tensión. Valeria, tenemos que hablar de Sofía. Las palabras resonaron en su mente, como un eco sombrío que amenazaba con desplazar su renovada seguridad. Eso marcaba el cruce inevitable entre su mundo laboral y el hogar, poniendo su futuro y el de Sofía en juego. ¿Cuál sería el precio de abrirse al riesgo de ser vulnerable nuevamente? Con su corazón acelerado y la determinación en la mirada, Valeria se preparó para enfrentar lo que vendría, consciente de que su vida cambiaría de nuevo. El momento se acercaba, la verdad inevitable tenía que salir a la luz. Valeria respiró hondo, sintiendo el aire cargado de incertidumbre al leer el mensaje en su teléfono. Sus manos temblaban mientras se armaba de valor para contactarse con el director. Al acercarse a su oficina, la imagen de Sofía apareció en su mente, recordándole lo que realmente estaba en juego. Su decisión no solo afectaba su carrera, sino también el futuro de la niña que había llegado a querer tanto. Al entrar a la oficina, la atmósfera era tensa, como si cada mirada que la observaba la sometiera a un escrutinio implacable. A pesar del ambiente hostil, Valeria se centró en lo que tenía que decir. Con voz firme, comenzó a expresar sus inquietudes y aspiraciones. Sin embargo, el director la interrumpió en varias ocasiones, cuestionando su enfoque. ¿Por qué piensas que deberías ser una prioridad en esta empresa?, interpeló, su tono cargado de desdén. Esa pregunta resonó como un eco de las voces de sus compañeros, las mismas que habían reforzado su inseguridad durante tanto tiempo. Pero esta vez, Valeria decidió no ceder ante la presión. Consciente de que su trabajo valía tanto como el de cualquiera de ellos, ajustó sus palabras. Porque tengo algo que aportar. No solo mi experiencia, sino una perspectiva que puede ser valiosa para todos. Estoy lista para demostrarlo, afirmó, sosteniendo su mirada. La defensa de su valía había comenzado a tomar forma, impulsada por el deseo de crear un entorno que respetara no solo su trabajo, sino también su dignidad como mujer y como cuidadora. Al salir de la oficina, el tumulto interno había disminuido ligeramente, pero la incertidumbre en torno a Sofía permanecía latente. Mentiría si dijera que no temía por el futuro de la niña. Las dificultades que ambas enfrentaban la mantenían despierta por las noches, cuestionándose si sus esfuerzos serían suficientes.
Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con sus deberes, observó a la niña concentrada en sus tareas. La forma en que superaba cada desafío era la representación visual de lo que Valeria anhelaba: resiliencia. En ese momento, decidió que su papel como modelo a seguir era más que un mero compromiso, era una misión. Necesitaba que Sofía supiera que siempre habría caminos para avanzar, incluso en terrenos difíciles. Días pasaron y la presión laboral se intensificó. Valeria descubrió que su defensa había suscitado un resentimiento palpable entre sus colegas, quienes veían sus esfuerzos como un desafío a su propia estabilidad. Sin embargo, estaba decidida a no abandonar la lucha. Comenzó a aceptar tareas más desafiantes, buscando formas de canalizar su creatividad y abriéndose a la posibilidad de recibir feedback constructivo. Aunque los comentarios fueran mixtos, para su sorpresa, una semana después, el equipo de dirección llamó a Valeria nuevamente. «Hemos estado revisando tus propuestas», anunció su jefe mientras ella se sentaba, su corazón retumbando en su pecho. «Y nos han impresionado. Queremos que trabajes en una campaña principal». La noticia resonó en su mente, sacudiendo sus miedos y alimentando su ambición. Pero el camino hacia el reconocimiento no sería fácil. Las críticas se intensificarían, y Valeria también sentiría la presión de cumplir con expectativas cada vez más altas. Esa noche, mientras Sofía adoraba el regreso del cuento de su madre, Valeria sufrió una revelación inquietante. Merecía celebrar cada paso en su camino hacia el éxito, pero su lucha individual la había dejado exhausta. Con una nueva determinación, Valeria supo que debía equilibrar ambas facetas de su vida. Después de todo, tomar el control y ser feliz no solo significaba triunfar en el trabajo, sino también ser una presencia sólida para Sofía. Con esos pensamientos en mente, regresó al trabajo con una idea fresca que unía sus dos mundos. Sin embargo, mientras se adentraba en la estrategia de campaña, recibió una llamada inesperada. Era un número desconocido, pero su voz era inconfundible. «Valeria, necesitamos hablar sobre Sofía». El giro de la trama la dejó inmóvil. El peso de un pasado oculto cargando el aire como un trueno. ¿Qué nueva verdad sobre la vida de la niña estaba a punto de desvelarse? La voz al otro lado de la línea era grave, cargada de una seriedad que desató un torrente de emociones en Valeria. Se identificó como un asistente social, una frase que, en ese momento, resonó en su mente como un eco inquietante. Valeria sintió que el suelo bajo sus pies tambaleaba. ¿Qué podía significar esa llamada para ella y para Sofía? Sus pensamientos se agolpaban. En un instante, se dio cuenta de que había estado tan enfocada en su trabajo y en la lucha por su lugar en la empresa que había dejado de lado cuestiones fundamentales sobre la niña que había decidido proteger y cuidar. La relación que habían forjado era más que la conexión entre una madre adoptiva y una hija. Era un vínculo de confianza, de promesas no escritas sobre un futuro en común. Después de un intercambio breve, acordaron reunirse en un café cercano. Valeria llegó con la mente en blanco, debatiéndose entre la esperanza y el miedo. La imagen de Sofía, risueña y llena de vida, reverberaba en su mente. ¿Qué pasaría si su vida encubría un secreto que cambiaría todo? Sentada en la mesa, observó a la gente pasar. Cada rostro una historia, cada paso una dirección que podría tomar. El asistente social llegó, y la formalidad del encuentro la abrumó. Después de unas presentaciones frías, él se movió rápidamente al grano. «Sofía tiene derecho a conocer su historia», comenzó el asistente, su tono profesional pero empático. Valeria sintió que su corazón latía aceleradamente. «Hay ciertos aspectos de su origen que debemos discutir. Y es importante que estés informada antes de que cualquier decisión se tome». Las palabras del asistente comenzaron a deshilachar la vida que había construido con la niña. Valeria, en un impulso, preguntó directamente: ¿es por su familia biológica? Al escuchar la afirmación, su mente se llenó de imágenes de un pasado desconocido para la pequeña. Preguntas sobre quiénes eran esos padres y por qué Sofía estaba con ella arremetieron como torbellinos. Con cada detalle que revelaba, Valeria se sentía más atrapada en una red de incertidumbre. La idea de perder a Sofía la asfixiaba. Esa conexión que había trabajo en construir parecía estar tambaleándose ante la posibilidad de un regreso a una vida que ella no podía controlar. A medida que la conversación avanzaba, algo nuevo surgió dentro de ella.
Una buena profesional, una madre cariñosa, no podía haber estado tan ciega. Sin embargo, todo lo vivido la había moldeado, había aprendido a no permitir que las opiniones ajenas le dictaran su valor. Era tiempo de tomar las riendas, no solo de su vida profesional, sino también de su papel en la vida de Sofía. Yo seré su voz, afirmó Valeria, sin poder evitar que su voz temblara ligeramente. No permitiré que su pasado la defina. Voy a hacer lo necesario para que su futuro esté en nuestras manos, en las manos de quienes la aman. El asistente la miró con sorpresa, apreciando su firmeza. Valeria también estaba empezando a comprender que cada paso hacia adelante significaba crecer en más de un sentido. La lucha por su carrera era paralela a la batalla interna que enfrentaba en su vida personal. Sin embargo, en este camino nuevo, tenía que encontrar su voz y defender no solo su trabajo, sino también su familia elegida. En los días siguientes, Valeria se propuso descubrir más sobre el origen de Sofía. No sería fácil, cada respuesta podía abrir puertas que ella nunca había imaginado. Mientras navegaba por esta nueva realidad, una idea comenzó a germinar en su mente. Si lograba unir su vida laboral con su lucha personal, podía crear un camino lleno de sentido y propósito. Pero en medio de su determinación, una sombra se cernía sobre su futuro. Un antiguo enemigo, una excompañera que había dejado su puesto por motivos turbios, empezó a desencadenar rumores sobre Valeria en el trabajo. Las palabras podían herir, pero también podían engendrar valentía. Mientras el enfrentamiento en su trabajo se intensificaba, Valeria comprendía que iba a tener que lidiar con dos retos importantes en su vida. Su misión de proteger a Sofía se entrelazaba con la lucha por su propio reconocimiento en esa respuesta. Despreocupada del mundo laboral. ¿Cómo podría cumplir con ambos deberes? La tensión seguía creciendo, y la sombra de un nuevo conflicto se cernía sobre Valeria, llevándola, una vez más, a una encrucijada. Un giro inesperado la esperaría, y solo podía anticipar que el momento de la verdad estaba por llegar. Valeria no podía evitar que su mente divagara. Acostumbrada a analizar datos y a encontrar patrones en su trabajo, ahora se encontraba atrapada en la incertidumbre. Los rumores sobre su desempeño laboral se esparcían como pólvora, alimentados por celos y viejas enemistades. En las reuniones, notaba las miradas furtivas y los susurros que parecían girar en torno a su figura. Sin embargo, esa tormenta profesional se tornaba en un segundo plano cuando pensaba en Sofía. La pequeña había sido su refugio, un rayo de luz en su ajetreada vida. Pero ahora, la relación que habían cultivado se veía amenazada por un pasado que Valeria no podía cambiar. Si había algo que esa semana le había enseñado, era que no podía permitir que el miedo guiara sus decisiones. Ella era la voz de Sofía, y eso implicaba tomar posición, enfrentar todo lo que se avecinaba. El dilema se volvía claro, su vida personal podía depender de su éxito profesional. Decidida a no dejar que las sombras de la incertidumbre dictaran su vida, Valeria tomó una decisión. Se sentó en su escritorio, rodeada de informes y proyectos en curso, y comenzó a esbozar un plan. Necesitaba conocer más sobre la historia de la familia biológica de Sofía, pero también debía defender su posición en la empresa. Sabía que si decidía tomar esa serie de pasos, abriría posibilidades que no había considerado antes. En su búsqueda, contactó a abogados especializados en casos de adopción y derechos de los menores. Estos encuentros no eran sencillos, cada conversación le recordaba lo frágil que existía su vínculo con Sofía. Sin embargo, descubrió un camino inesperado. Para proteger a Sofía, debía involucrarse completamente en la situación legal que la rodeaba. Y quizás, así también encontraría la fortaleza para enfrentar a sus adversarios en el trabajo. A medida que trazaba su estrategia, las palabras de la asistente social resonaban en su mente: Sofía tiene derecho a conocer su historia. Valeria sintió un leve estremecimiento. ¿Podría existir algo más en la historia de la niña que no sabía todavía? ¿Quiénes eran realmente sus padres? La curiosidad fue una doble espada, alimentaba su determinación, pero también su miedo a lo desconocido. Aquella tarde, se encontraba esperando a que su coche avanzara en un semáforo en rojo, sumida en sus pensamientos. Fue entonces cuando la idea comenzó a florecer. Si podía encontrar la manera de relacionar su experiencia laboral con su nueva misión como madre,
tal vez podría hacer un cambio significativo en ambas áreas. En su mente se perfilaba la visión de una presentación en la empresa, un enfoque innovador que necesitaba presentar en la próxima reunión del equipo directivo. Quería crear un programa de responsabilidad social centrado en la adopción y la reintegración familiar, algo que conectara con su propia vida. El semáforo cambió a verde y Valeria avanzó con renovada energía. Visualizó cada paso que tenía que dar, investigaría el pasado de Sofía, pero también prepararía su presentación. Este sería su punto de inflexión, el momento decisivo donde podría mostrar a sus compañeros que su experiencia personal también contribuía al éxito de la empresa. Sin embargo, la sombra del antiguo enemigo seguía en su mente. La ex compañera que había desencadenado rumores sobre ella no la dejaría en paz. Podía imaginar su mirada de desprecio y sus intentos por sabotearla. Valeria sintió la presión acumulándose. Estaba a punto de cruzar una línea que podría exponerse a un conflicto abierto. En medio de los cambios que se avecinaban, Valeria comprendió que, a pesar del miedo y las dudas, debía avanzar. La vida le estaba presentando no solo un reto, sino también la oportunidad de demostrarse a sí misma que era capaz de enfrentar todo lo que la vida le arrojara. Justo en ese momento, su teléfono vibró con un mensaje. Apenas lo miró y su corazón se detuvo. Era del asistente social, y el mensaje contenía un dato inesperado sobre la historia de Sofía, la esperanza y el temor. Hicieron una danza vertiginosa en su interior mientras se preparaba para leerlo. Sabía que lo que estuviera en ese mensaje podría cambiarlo todo. Sería la clave que necesitaba para abordar su futuro, o la carta que desataría una tormenta aún mayor. La incertidumbre la envolvió, y se dio cuenta que pronto tendría que tomar una decisión, no solo por Sofía, sino por su propia identidad profesional y personal. Valeria tomó un profundo respiro antes de abrir el mensaje. Sus manos temblaban levemente mientras su pulgar deslizaba la pantalla del teléfono. Las palabras brotaron ante ella como un torrente, y la emoción la atrapó al instante. El correo revelaba que Sofía podría tener un vínculo con una familia influyente de la ciudad, algo que podría cambiar el rumbo de la vida de ambas. La conexión era sorprendente y a la vez aterradora. Valeria sintió que la complejidad de la situación la asfixiaba. Tenía que actuar rápido, cada segundo contaba. Un encuentro con los abogados que había contactado se antojaba inminente. Las posibles repercusiones en la vida de Sofía y en su propia carrera profesional giraban en su mente como una tormenta interminable. Desde el principio, Valeria había sabido que su vínculo con Sofía no era solo una decisión emocional. Ahora se enfrentaba a un dilema mayor. ¿Debería perseguir la verdad sobre los orígenes de Sofía a pesar de lo que eso pudiera implicar para su carrera? Esta revelación cambiaba las reglas del juego. La tensión en el trabajo aumentaría. La ex compañera que había sembrado rumores ahora podría tener más razones para atacar. Tenía que hacer un balance entre proteger a la niña y salvaguardar su propia integridad profesional. Era posible hacer ambas cosas. Cuando llegó a la oficina, el ambiente se sentía espeso. Las conversaciones en voz baja se cortaban en el momento en que Valeria pasaba, como si el aire mismo se contuviera. Se dirigió a su escritorio con determinación, pero la voz interior que la instaba a actuar se acompañaba de un eco de inseguridad. Tenía que prepararse para la reunión del equipo directivo, y el contenido de aquel mensaje pesaba más en su mente que jamás. Los minutos se convirtieron en horas mientras Valeria organizaba su presentación. Sabía que debía combinar su historia personal con datos que reflejaran la importancia de la adopción y la reintegración familiar en la sociedad actual. El programa que soñaba proponer no solo buscaba innovar, sino también ofrecer un refugio emocional para niños como Sofía. Cada diáfano gráfico y cada estadística que añadía eran pasos hacia su redención profesional, una oportunidad de huir de las sombras que la seguían a medida que los conceptos tomaban forma. Esta fusión de sus dos mundos comenzó a liberarla, algo que nunca creyó posible. En medio de esa claridad creativa, eso que la había frenado en el pasado empezó a desvanecerse. Quería ser reconocida por su trabajo y demostrar que su vida personal no era una distracción, sino un motor de impulso hacia un futuro prometedor. La reunión se acercaba, y Valeria sentía el bombeo de su corazón en cada segundo que pasaba. La idea de presentar su programa le proporcionaba una chispa de valor, pero las imágenes de reproche y desdén de sus compañeros la asediaban.
¿Podría defender sus ideas sin que sus debilidades fueran expuestas? Con los primeros murmullos de su equipo resonando en la sala de conferencias, su mente se llenó de dudas. En el silencio que precedía a su presentación, Valeria recordó el mensaje, el potencial oculto de Sofía, y la promesa de transformar no solo sus vidas, sino la de muchos otros. Era el momento de presentar su verdad, el momento de desafiar la corriente. Cuando se levantó de su asiento, sintió que cada paso era un ataque a la sombra que había amenazado con consumirla. Pero antes de entrar, su teléfono vibró una vez más. Era un nuevo mensaje del asistente social, y el contenido de este podría cerrar el círculo de la historia. El corazón de Valeria latía con fuerza, dudando si abrirlo o dejar que el misterio continúe. Esa decisión sería la más importante que tomaría hasta ahora. Sos observaría atentamente el contenido de ese mensaje. ¿Sería un alivio? ¿O abriría una nueva vía de conflictos que cambiaría su vida para siempre? La inquietud creció, al igual que su determinación por confrontar su destino. El pulso de Valeria resonaba en sus oídos mientras sostenía el teléfono. Las palabras del mensaje comenzaban a formar un eco en su mente, una mezcla de ansiedad y emoción que amenazaba con desbordarse. Se dio cuenta de que no podía escapar de la verdad. Sofía podría ser la pieza que faltaba en el rompecabezas de su propio futuro, pero esa revelación también traía consigo una carga abrumadora. Decidió abrir el mensaje, y las letras parecían bailar ante sus ojos. Era un contacto de la familia influyente, una invitación a una reunión. Una oportunidad increíble se presentaba. Su cabeza giraba con la posibilidad, pero también la inquietud de lo que eso significaría para su relación con Sofía, y para su propia posición en el trabajo. Desearía poder compartir esta noticia con la niña, contarle que de alguna manera su historia estaba conectada a algo más grande, pero sabía que debía ser cautelosa. Cuando finalmente entró a la sala de conferencias, la atmósfera estaba cargada de expectación. Todos los ojos estaban fijos en ella, y los murmullos se intensificaban mientras Valeria tomaba su lugar frente al proyector. La pantalla se iluminó con gráficos y datos que había trabajado hasta la madrugada. Su proyecto se centraba en la reintegración familiar y la adopción, pero en su interior había algo más personal, un claro deseo de que su propia vida tuviera sentido, que sus errores no fueran solo lastres, sino trampolines hacia el crecimiento. El primer gráfico reflejaba las estadísticas de adopción. Siguió adelante con su presentación, cada palabra un acto de desafío basado en su experiencia, su amor por Sofía y la necesidad de encontrar su lugar en un mundo que a menudo se sentía hostil. Cada vez que miraba a su equipo, las voces que la habían desalentado parecían dejar de ser relevantes. Su pasión comenzaba a brillar y con cada dato que compartía, la confianza que había luchado tanto tiempo por sostener se materializaba en el aire. Sin embargo, al mismo tiempo que ella ascendía, su excompañera, Clara, la observaba con una sonrisa enigmática que no presagiaba nada bueno. La incomodidad que Valeria sentía al ver esa expresión le recordaba que el camino hacia el éxito siempre venía acompañado de las sombras del pasado. Esa revelación era un recordatorio de que, aunque pudiera levantarse, siempre habría alguien esperando el momento oportuno para derribarla. Al finalizar su presentación, las preguntas comenzaron a fluir. Valeria se sintió cómoda al responder, cada respuesta reafirmaba su decisión de vivir este camino con Sofía, de luchar por un futuro mejor. La reunión concluyó en un ambiente de aliento, pero Valeria sabía que eso no significaba el final de la batalla. Clara, en su silencio, había pasado de ser solo una preocupación a convertirse en un obstáculo visible que tendría que enfrentar para continuar con su objetivo. Mientras abandonaba la sala, su mente aún centrada en la presentación exitosa, la realidad del mensaje que había recibido no la dejaba en paz. Tenía que tomar una decisión, asistir a la reunión con la familia influyente y abrirse a nuevas alianzas, o permanecer en su zona de confort, apegarse a lo que le era familiar. Cada opción conllevaba su propio conjunto de riesgos y recompensas. En su camino a casa, cada paso retumbaba con la urgencia de un nuevo desafío. Estaba decidida a no dejar que el miedo la paralizara. En su mente, las imágenes de Sofía sonriendo iluminaban el camino hacia adelante. Pero el dilema sobre cómo manejar la revelación de la identidad familiar pesaba mucho más que cualquier éxito profesional que pudiera haber alcanzado. Al llegar al hogar, exactamente donde todo había comenzado,
Valeria se dio cuenta de que lo que había que decidir no solo era lo mejor para su carrera, sino también lo que se sentía correcto en lo más profundo de su ser. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era una noticia inesperada, una revelación que podría cambiarlo. Todo otra vez. Valeria sintió el sudor frío en su frente. ¿Qué implicaría esta nueva información en su vida y en la de Sofía? Aunque las luces de la ciudad brillaban a través de su ventana, las sombras de nuevas incertidumbres comenzaban a acechar. Valeria miró la pantalla de su teléfono, el corazón acelerado. La curiosidad y el miedo se entrelazaban, creando un nudo en su estómago. Era un mensaje directo de la misma familia que había invitado a su reunión. Las palabras eran breves pero impactantes. Descubrimos más sobre Sofía. Es vital que hablemos. Las palpitaciones resonaban en su cabeza, cuestionándose si esta sería la información que cambiaría su vida por completo o simplemente una nueva trampa. En su camino, la intrascendencia cotidiana del hogar comenzó a desvanecerse. Cada rincón evocaba recuerdos de sus días de lucha y superación, de su deseo de ofrecerle a Sofía un hogar seguro. La pequeña había sido su motivación para seguir adelante, una luz en la oscuridad que había enfrentado en su vida. Pero ese mensaje le hizo reflexionar sobre todas las decisiones que había tomado hasta el momento. Estaba lista para lo que podía descubrir, el cielo había oscurecido, y Valeria sintió la presión de una tormenta, tanto exterior como interior. Se sentó en el sofá, el portátil abierto sobre la mesa, pero sin poder concentrarse en el trabajo. Las preguntas comenzaban a agolparse en su mente. ¿Qué significaba realmente la información sobre Sofía? ¿Vendría acompañada de nuevas expectativas, o quizás de presiones que jamás había imaginado? Esa incertidumbre empujó a Valeria a actuar. Sabía que no podía quedarse con las manos cruzadas. Llamando a su mejor amiga, Clara, su voz resonó ansiosa y decidida al otro lado de la línea. «Necesito que vengas. Tengo que hablar contigo sobre esto», dijo, mientras la mente se llenaba de posibilidades y temores sobre la revelación inminente. Cuando Clara llegó, el aire se llenó de tensión. Su amiga se notaba impaciente, y Valeria sabía que no podrían evitar la conversación por mucho más tiempo. «Lo que descubrí sobre Sofía puede cambiarlo todo», comenzó Valeria, y mientras explicaba la situación, sus palabras fluían como un torrente de emociones reprimidas. Cada sílaba llevaba consigo el peso de la esperanza y el miedo a perder lo que había construido. Clara la miraba fijamente, tratando de descifrar la magnitud de la situación. «¿Pero qué decides hacer?», preguntó, su tono directo contrastaba con la confusión de Valeria. Ella se sumió en un profundo pensamiento. De pronto, esta conversación no era solo sobre Sofía, era también sobre su propio valor, la dignidad que había cultivado en el ámbito laboral y las alianzas que estaba dispuesta a forjar. Valeria entendió que podía utilizar la información para hacer crecer su proyecto, pero también podía significar jugar con emociones que iban más allá de lo profesional. La dualidad de su dilema se convertía en un espejo de su vida, por un lado, su propósito, por el otro, la posibilidad de un riesgo emocional devastador. Con una decisión firme surgiendo en su interior, tomó una respiración profunda. Había llegado el momento de ser auténtica, no solo como profesional, sino como mujer. «Voy a ir a la reunión», afirmó, la resolución en su voz desbordando el espacio de la sala. «Necesito saber la verdad sobre Sofía. No puedo seguir en la sombra de lo que podría ser». Esa noche, cuando se acostó, el brillo tenue de la pantalla de su teléfono la mantenía despierta. Decidió que no se detendría ante los miedos, porque sabía que el momento de la verdad había llegado. Mañana, enfrentaría a la familia con la que su futuro podía entrelazarse de una forma que jamás habría imaginado. Y mientras se sumía en un profundo sueño, un último mensaje llegó a su teléfono. Uno que podría redefinir la conexión entre su vida y la de Sofía, un mensaje que prometía no solo cambios, sino desafíos que la llevarían a confrontar aquello que aún no entendía. ¿Qué secreto guardaba esa familia influyente que había estado a punto de descarrilar su vida? El sol se alzó tras las nubes, iluminando el rostro de Valeria mientras se preparaba para la reunión. La decisión de ir era un hito en su trayectoria personal. Había decidido enfrentar sus ansiedades y la incertidumbre que había consumido tantas noches.
El camino hacia la dirección de la familia se convirtió en un viaje interno. Cada kilómetro simbolizaba una especie de respuesta que anhelaba descubrir mientras conducía. Repasaba mentalmente los puntos que quería abordar. Se dio cuenta de que no solo se trataba de hablar sobre Sofía. Era el momento de alzar la voz y reivindicar su espacio, tanto como madre como profesional. Las experiencias pasadas la habían moldeado y esas vivencias formaban la base de su argumento. La historia de vida que ella misma había vivido era una carta de presentación poderosa. Aparcando frente a la elegante casa, los nervios empezaron a arremeter. La fachada imponente de la residencia le recordaba instantáneamente que, aunque había luchado, aún tenía que hacer frente a un mundo que podía percibirla como menos. Aún así, no iba a permitir que esa percepción la detuviese. Al abrir la puerta, el vestíbulo se llenó de ecos de risas y murmullos. La familia, con su aire de sofisticación, contrastaba con su propia vida más sencilla. Pero en su interior, Valeria fue consciente de que había estado subestimando su propio valor. Era una mujer decidida, con una visión clara y un propósito que trascendía lo material. La conversación comenzó con formalidades, pero rápidamente se transformó en una exposición de palabras que resonaban con distintas repercusiones. Hemos estado investigando a Sofía, comenzó el padre, dejando que la tensión se adensara en el aire. Pero antes de que él pudiera continuar, Valeria tomó la palabra. Con voz firme, preguntó directamente, ¿qué significa esto para ella? Al parecer, la familia no había anticipado esa pregunta. La mirada de sorpresa cruzó sus rostros como si su valentía hubiera interrumpido un juego bien ensayado. Allí, en esa sala, Valeria tomó el control de la conversación. La información que compartieron fue potente y desgarradora, revelando la historia complicada de Sofía, traspasando las expectativas que la familia había alimentado. Los detalles cobraban vida mientras Valeria escuchaba, una historia familiar secreta que conectaba a Sofía con un legado que había permanecido oculto. Pero junto a la revelación venía una responsabilidad pesada. El miedo a perder el control de su vida y de la vida de Sofía se convirtió en un pensamiento continuo, y Valeria no podría simplemente ignorarlo. Al concluir, Valeria experimentó una mezcla de emociones. Las palabras de la familia prometían oportunidades, pero también presentaban retos inexplorados. ¿Qué implicaciones tendría esto en su vida, en su relación con Sofía? Mientras regresaba a casa, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido esa mañana. La verdad podía ser liberadora, pero también devastadora. Sabía que el descubrimiento le demandaría enfrentar no solo a la familia de Sofía, sino sus propios temores internos. Había tomado una decisión de no permitir que otros definieran su camino, y eso era un paso monumental en su crecimiento, y al llegar a casa, el silencio se sintió más pesado que nunca. La tensión acumulada era palpable y el futuro parecía un lienzo en blanco, esperando a ser pintado con decisiones valientes y arriesgadas. Colocando las manos en las caderas, Valeria inhaló profundamente, decidida a transformar esa inquietud en fuerza. Con un nuevo mensaje en su teléfono, que de inmediato prestó atención a la angustiante notificación, Valeria sintió que otro cambio se avecinaba. Pero esta vez, estaba lista para enfrentarlo. ¿Estaba dispuesta a seguir adelante con esta nueva realidad, a arriesgarse por Sofía? La respuesta era inminente, y la siguiente decisión que tomaría podría alterar el rumbo de sus vidas irremediablemente. Al final, el viaje de Valeria no se trató solo de un descubrimiento sobre Sofía, sino de su propia metamorfosis. Al tomar las riendas de su vida y convertirse en la voz de la niña, ya no era simplemente una empleada subestimada, sino una mujer empoderada que había aprendido a ver su valor. En la reunión con la familia influyente, su postura firme y decidida no solo sorprendió a aquellos que la rodeaban, sino que también la reafirmó ante sí misma. Aquella voz que había permanecido silenciada por demasiado tiempo resurgió con fuerza, y las palabras brotaron de su interior como un grito de libertad. Con cada nueva revelación sobre el pasado de Sofía, Valeria empezó a entender que su conexión con la niña iba más allá de lo emocional. Era una alianza estratégica para enfrentar el futuro. Las historias de dinero y traiciones que rodeaban a la familia de Sofía no podían romper su lazo, sino que, en cambio, lo fortalecieron. Valeria no solo iba a proteger a Sofía, sino que también haría de su vida un símbolo de esperanza y resiliencia.
Mientras su relación con Sofía se profundizaba, Valeria también comenzó a implementar su innovador programa de responsabilidad social en la agencia. Con cada paso, se hacía visible ante sus colegas. Fue en la presentación del proyecto donde finalmente se sintió en control, donde pruebas concretas de su talento y dedicación brillaron. Cada gráfico y cada cifra eran una representación tangible de su crecimiento personal y profesional. La dirección, sorprendida por su firmeza y creatividad, le otorgó finalmente el reconocimiento que había estado buscando, una promoción y un puesto de liderazgo en la agencia. El éxito empresarial no solo significaba un cheque más abultado, era la validación de su arduo trabajo, de sus sacrificios. Sentía que cada avance no solo beneficiaba su carrera, sino que contribuía a ofrecer un futuro más brillante para Sofía. La niña, que había llegado a su vida como un pequeño faro de esperanza, anidó en el corazón de Valeria una determinación que la impulsó hacia adelante. Mientras reflexionaba sobre sus logros, Valeria sonreía al recordar los días oscuros previos a este viaje. Ahora tenía una base sólida, había aprendido a no dejar que las opiniones externas definieran su valor. La riqueza no era solo un objetivo, sino una herramienta para crear un cambio positivo. En su nueva posición, comenzó a abrazar otras causas, promoviendo el bienestar emocional y social de los niños a través de campañas que llevaban la esencia de su historia personal a un público más amplio. Sofía, por su parte, comenzaba a adaptarse a su nueva vida. Su risa llenaba el hogar y cada día traía consigo un nuevo capítulo de aprendizaje y amor. Juntas habían formado un entorno donde la tristeza se había transformado en fortaleza. Valeria la ayudaba a enfrentar sus propios miedos y en ese proceso, ambas se enseñaban mutuamente la importancia de escribir su propia historia. En la vida de Sofía, Valeria veía un reflejo de su propia superación. Finalmente, en una cálida tarde de otoño, Valeria miró a través de la ventana mientras Sofía corría en el jardín, riendo y jugando con otros niños del vecindario. En ese momento de tranquilidad, se dio cuenta de que había conquistado mucho más que un trabajo exitoso. Había construido una familia llena de amor y posibilidades. Valeria había encontrado no solo su voz, sino su lugar en el mundo, y sabía que estaba exactamente donde tenía que estar. Este capítulo de su vida había cerrado, pero el futuro se abría ante ella como un vasto horizonte lleno de oportunidades. Valeria, erguida en su nueva confianza, había aprendido que las luchas del pasado no determinan el futuro. Las decisiones que uno toma en medio de la adversidad son las que realmente moldean el destino. Ahora, como madre y líder, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que pudiera venir. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas. Exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas puedan disfrutar de estas transformadoras narrativas. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Su opinión es invaluable para nosotros. Hagan parte de esta comunidad de superación personal.